Bueno, estamos en el cierre, en el tramo final de este cinebreto muy especial, muy particular, con historias muy lindas como la de Mara, pero se viene Natalia Barrera. ¿Cómo anda, Nati? Bienvenida. Gracias por invitarme todas las semanas acá. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, la familia. Y bueno. Justamente, mira, veníamos de una historia de familia, pero ahora vamos a hablar también quizás desde otro aspecto. A ver, contanos. Sí. Bueno, ¿cómo influye la familia en nosotros? ¿Sí? Cuando hablamos de familia, hablamos de un conjunto de personas que nos transmiten no solo a nivel genético, nos parecemos a mamá, a papá, a la abuela, ay, tenés el mismo gesto que la abuela que se murió, vos no la conociste, pero tenés la misma sonrisa, los mismos ojos, el mismo pelo. Bueno, a nivel genético pasan un montón de características, pero también pasan otras cosas más, las historias. Te escuchamos. Pasan las historias, pasan los secretos, pasan las enfermedades, repetir esto que es muy normal escuchar en el diagnóstico, es genético. Claro. Y entonces nos encerramos en ese diagnóstico y decimos, bueno, listo, no hay nada que pueda resolver. Bueno, generalmente, detrás de todo lo que es genética, hay un biólogo que descubrió que las enfermedades no pasan literalmente a través de lo que es el ADN genético, sino a través de la membrana celular. Este biólogo se llama Lipton y él descubre que a través de lo que denomina la epigenética, la célula lo que hace es mostrar un síntoma, un conflicto, una enfermedad en base al medio ambiente, es decir, al estrés de una situación, el medio ambiente. La persona recibe un shock y la biología lo codifica mandando una solución biológica que sería en este caso una enfermedad. Ejemplo, una diabetes, una celiaquía, que puede pasar a nivel repetitivo. Mi abuela tuvo diabetes, yo tengo diabetes, ¿sí? Y entonces nos sometemos a ese diagnóstico y no nos preguntamos por qué a mi abuela le pasó lo mismo y a mí también. O sea que, Natalia, ¿hay problemas que son heredados, por ejemplo, problemas de... En realidad lo que se hereda no es la enfermedad, sino la misma solución biológica frente a un conflicto puramente emocional. Por eso Lipton, un biólogo, termina sus conferencias diciendo: la biología puede modificarse si cambiamos nuestras percepciones, nuestros pensamientos y nuestras creencias. De ahí que saca su primer libro, que es La biología de la creencia. Entonces rompe todos los paradigmas que tienen que ver con la parte genética desde un concepto de tengo un diagnóstico, no lo puedo cambiar y bueno, tengo que amoldarme a eso. O sea, siempre juega la cabeza. En realidad, si bien tenemos situaciones que son bastante complicadas, como por ejemplo tener un hijo con algún síndrome. Yo tengo el caso, por ejemplo, de una de mis alumnas que en las primeras clases de alquimia, cuando estábamos hablando del proyecto sentido, el proyecto sentido es lo que siente la mamá cuando el bebé está en la panza. Es decir, todas las situaciones emocionales que vive la madre, el niño las vive como propias porque son dos en un mismo cuerpo. Ella vivía una situación de muchísimo estrés. ¿Por qué? Ella tenía 15 años, queda embarazada y obviamente la familia detesta esta situación. Todo el tiempo le está diciendo que aborte ese bebé, que no lo tenga, que es mejor seguir con su vida, que la va a limitar, pero ella decide tener este bebé. Frente a esto, empezamos a chocar con la familia. Imaginemos a la abuela, a la madre, todos diciéndole aborta, 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 y ella, no, yo voy a tener este bebé. Frente a ese estrés, esta nena de 15 años, porque es una nena, a pesar de que está siendo mamá, lo único que repite durante sus 9 meses de gestación es quiero que se callen todos. Si solución biológica del inconsciente, la nena nace con un problema auditivo. La nena no escucha. ¿Cómo puede suceder esto? El estrés que vivió la madre, el bebé lo codifica como una solución. No te preocupes, mamá, yo lo soluciono. No escucho, yo no voy a escuchar para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque la biología de la conciencia de la madre es mi bebé está en peligro. Y la biología funciona de una manera frente al peligro. Tiene 4 reacciones. Una, atacar, voy a atacar, chau familia, corto con todo, me olvido de que vengo de esta manada, ataco, ¿sí? Huyo. Voy a huir de esta situación, qué sé yo, me meto en mi habitación y no quiero escuchar a nadie y huyo y hago de cuenta que no pasa nada, pero está pasando, porque el miedo sigue estando, el peligro sigue estando. Me someto, bueno, escucho a mi madre, a mi abuela, pero me someto a esa situación, pero el estrés lo sigo viviendo, o me paralizo. Cuando vivimos un shock, es decir, tu mamá acaba de fallecer,
Es un shock, eso es algo paralizante. Por ejemplo, en el tema de una muerte que uno no se espera, o un diagnóstico de cáncer, hacemos un shock que sería un paralizante. O sea, hay el miedo, pero yo me paralizo, porque no sé cómo actuar. Mi biología lo hace automático, es totalmente inconsciente. Frente a ese peligro que vivía ella, su hija codifica esto. Tomar conciencia de esto, ¿qué terminó ocurriendo? Porque ¿qué pasa? Bueno, la nena no va a escuchar nunca más. No, pasó algo maravilloso. Cuando la madre se da cuenta de esto, empezamos a trabajar sobre el estado emocional, y como la nena tenía cerca de 3 años en ese entonces, empezamos a trabajar con una técnica que se llama hipnopedia, que es hablarle a los chicos mientras duermen. O sea, cuando nuestra mente está en el estado de sueño, estamos en un estado de hipnosis. Entonces lo que hace la mamá es simplemente informarle a su inconsciente de que ahora puede empezar a escuchar. O sea, parece una estupidez, pero en realidad lo que ocurre es que la madre toma conciencia de que eso es una situación que la niña heredó de manera totalmente inconsciente. Al hacerla consciente, la nena empezó a tener otros gestos, es decir, cuando los médicos empiezan a verla, le hacen nuevos estudios y empiezan a ver que la nena empieza a emitir movimientos frente a los sonidos. Eso llevó a que hagan nuevos estudios, que le pudieran dar un audífono y que la situación empezara a mejorar, ¿se entiende? Sí. O sea, siempre hay un para qué, o sea, ¿para qué me pasa lo que me pasa? No solo a nivel de enfermedades, también repetimos las historias, es decir, lo que esa quedó, parte, a ver cómo es esa lo parte. que quedó inconcluso, por ejemplo, tengo el caso de otra de mis alumnas, que ella tenía un tema para encontrar pareja, o sea, le pasaba algo repetitivo con las parejas, o sea, siempre la misma historia, o sea, no puedo tener algo serio, es como que siempre estoy tratando de buscar el ideal, pero una vez que lo encuentro, la historia no se produce. Se diluye. Hay una persona, ¿viste la historia? ¿Viste ese que siempre está? Sí. O sea, pasan los años y siempre nos volvemos a encontrar. Con la misma persona. Claro, y es algo con esa persona, y es algo con esa persona. Bueno, vamos a ver de dónde viene. ¿Cuándo empezaste a conocer a esta persona, a este chico? A los 15 años, 15, 16 años, y tengo 20 largos, y desde entonces que vamos y venimos, pero nunca, o sea, se produce la relación formal. Bien, bueno, vamos a ver tu familia, las historias de amores de la familia. Entonces vemos, cuando hacemos el árbol genealógico, que ella tiene mucha afinidad con su abuela. Y le digo, bueno, contame la historia de tu abuela. Bueno, la historia de mi abuela, que se casó con mi abuelo, tuvo a mi mamá, bla, 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 y toda la historia. Bien, pero ella estuvo enamorada de alguien más. Ah, sí, cuando se murió mi abuelo, nos obligó a todos los nietos a buscarlos por las redes sociales. A un señor, que era el capitán de un barco, que cuando ella vino a la Argentina lo conoció. Escuchen esto porque es de novela, ¿eh? Ella, en el barco que venía a la Argentina, se hace una fiesta, la fiesta de la reina del barco, en fin. Ahí conoce a este hombre, a su Conoce verdadero amor. a este capitán del cual se enamora. Ella venía a la Argentina para casarse con el que era el abuelo, ¿ok? Lo conoce. Ella sale reina del barco, ¿sí? Toda una historia hermosa de amor. Se enamoran, obviamente, pero bueno, ella termina en Argentina y la historia sigue y se casa con el abuelo y tiene su familia. ¿Hasta ahí va? Esto ocurrió cuando ella tenía 16 años. Entonces la pregunta es... Es como que conoció al capitán. Exacto. Ahora, la pregunta ya estoy es... entendiendo la lógica. Mira. ¿Cómo conociste vos a este chico del cual no podés cortar? En la escuela, la fiesta de la primavera, elegían a la reina... Claro, y ahí bailamos y ahí lo conocí. O sea, la historia se volvió a repetir. Fue instantáneo darnos cuenta de eso, que se rompió el hechizo. Es decir, ella pudo separarse de esta relación que no era de ella, sino era una proyección del inconsciente a terminar la historia de la abuela, porque quedó inconclusa. ¿Qué historia? Ay, Dios. Y así, ¿Nosotros qué historia estaremos terminando? Dios mío, yo me voy a pensar, no sé. Las historias se repiten de tal manera Vos que a también, veces no soy la única. Es increíble. Por ejemplo, tengo la historia de toda una generación de hermanos celíacos, todos celíacos, o sea, a ver, ¿qué pasó? ¿Alguien más era celíaco en la familia? No. Y cuando estamos rastreando del por qué a nivel genético tanta celiaquía, descubrimos que unos bisabuelos habían sido asesinados mientras estaban almorzando pastas
Una locura. ¿sí? Y habían entrado a la casa y los habían matado Claro. a todos. Entonces, a nivel biológico, la biología asocia Claro. el elemento que estaban comiendo, porque cuando estaban comiendo, matan al que sería el bisabuelo por Es la importante espalda. entonces conocer la historia del antepasado, digamos. Y sí. Y Evidentemente. Lo que siempre viene- heredamos las historias que quedaron ahí bloqueadas, o sea, no todas las historias, sino lo que quedó bloqueado, lo que no se finalizó, los shock, por el ejemplo, círculo que no se cerró, digamos. o porque duelos bloqueados, o sea, quizás no estamos tan preparados para que se muera un hijo, para decir el abuelo se suicidó. Entonces eso tiende a repetirse o a repararse, pero como una solución biológica de atravesar ese estrés y dar una solución para que no vuelva a repetirse. Bueno, muy jugoso todo, la verdad que es sí, para hablar un rato más largo. capítulos. Para más Le capítulos. vamos a prometer más minutos para la próxima. Sí, sí, sí. ¿Eh? Gracias sí. por venir, Nati. la Gracias verdad que a siempre- Ella habla igual un montón, rapidito. El que trajimos entre Natalia, Fernando con Pagnoni. Bueno, la única que se comportó fue Lara, fue todos No, nosotros. bueno, pero Muchas gracias, vinieron para- Natalia Gracias a Barrera con ustedes. nosotros de Codificadora Buena semana, Bahiense, y nosotros local. Nos encontramos mañana. Mañana, programa especial. Hasta mañana, Chao. gente. Que no venís. Feels good to be alive. You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every Algunos creen que mezclar es una simple suma. Matemática, infalible. Y si bien sí hay medidas y fórmulas y recetas, antes se necesita creatividad.